5 noticias principales sobre pensiones. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas noticias sobre pensiones. Comencemos con la quinta noticia. Exenciones fiscales en 2024. Hacienda revela quiénes serán los jubilados y trabajadores exentos de pagar IRPF. En 2024, los ciudadanos tendrán que presentar su declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2023. Así lo ha confirmado Hacienda. Sin embargo, no todos deberán cumplir con esta obligación, ya que algunos pensionistas y trabajadores están exentos de tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es importante destacar que el IRPF es un tributo que deben pagar los ciudadanos residentes en España y grava la renta obtenida durante el año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada individuo. Por lo general, los pensionistas deben ajustar cuentas con el IRPF, ya que las pensiones son consideradas como rendimientos del trabajo. Sin embargo, en el año 2024, algunas pensiones estarán exentas de este impuesto, como las pensiones de incapacidad permanente absoluta, pensiones de gran invalidez y pensiones derivadas de actos de terrorismo. Además, aquellos pensionistas cuyos ingresos no excedan los límites establecidos por Hacienda no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta en 2024, según informa la agencia tributaria. En cuanto a los trabajadores, quienes obtengan rendimientos íntegros inferiores a 22.000 euros de un solo pagador, estarán exentos de tributar por el IRPF en 2024. Para aquellos trabajadores con 2 o más pagadores, la exención aplica si los ingresos no superan los 15.000 euros y los ingresos del segundo pagador o los siguientes son inferiores a 1.500 euros. Estos límites de ingresos también se aplican a los pensionistas cuyas pensiones sean consideradas como rendimientos del trabajo. En resumen, aquellos que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente no deberán pagar IRPF en 2024. En términos generales, el IRPF tiene como objetivo financiar los gastos públicos y también busca favorecer a las personas en situación más precaria. Se busca contribuir a un IMIR eficiente en integrar las consecuencias fiscales. Reforma en la edad de jubilación española. Todo lo que necesitas saber para el 2024. En el año 2024, se implementarán cambios en la edad de jubilación en España. El país se encuentra en un periodo transitorio en el que la edad de jubilación aumentará progresivamente hasta alcanzar los 67 años en el 2027. Este proceso comenzó en el 2013, elevando la edad de jubilación año tras año, desde los 65 años hasta los 67. En este nuevo año que comienza, es importante tener en cuenta dos aspectos cruciales para aquellos trabajadores que deseen jubilarse con el 100% de su pensión. Para aquellos que hayan cotizado menos de 38 años a la Seguridad Social, podrán acceder a la jubilación a los 66 años y 6 meses, 2 meses más tarde que en el año anterior. Por otro lado, aquellos trabajadores que hayan cotizado 38 años o más podrán jubilarse a los 65 años, siempre que puedan acreditar los 38 años de cotización a la Seguridad Social. La edad de jubilación con 65 años también varía en el 2024, pasando de 37 años y 9 meses en el año anterior a los 38 años. Es importante destacar que el aumento gradual de los años de cotización y la edad de jubilación se produce año tras año. En el 2025, la edad se incrementará hasta los 66 años y 8 meses. En el 2026, será de 66 años y 10 meses, y finalmente, en el 2027 se llegará a los 67 años. A pesar de estos cambios en la edad de jubilación y los años de cotización, los trabajadores todavía podrán optar por la jubilación anticipada si tienen al menos 35 años cotizados. Esta opción está disponible hasta 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación. Por ejemplo, si un trabajador puede jubilarse a los 65 años al tener más de 38 años cotizados, podrá hacerlo a partir de los 63 años, pero con una reducción en la cuantía de la pensión. Para aquellos que deben alcanzar los 66 años y 6 meses para jubilarse en el 2024, podrán acceder a la jubilación anticipada a partir de los 64 años y 6 meses si tienen más de 35 años cotizados.
En este caso, también se aplicarán coeficientes de reducción en la pensión de jubilación, dependiendo del tiempo de adelanto. En cuanto a aquellos que deseen retrasar su jubilación al alcanzar la edad ordinaria, la Seguridad Social ofrece un beneficio adicional del 4% al acceder a la pensión. En el 2024 no cambia el requisito de cotización mínima para acceder a una pensión contributiva de jubilación. Este requisito se mantiene en 15 años, con al menos 2 años cotizados en los últimos 15 años antes de la jubilación. Derechos ampliados. ¿Cómo obtener la pensión de viudedad en España sin el mínimo de años cotizados? La pensión de viudedad es una prestación económica otorgada por la Seguridad Social a aquellos que hayan estado casados o en pareja de hecho con el fallecido. Su propósito es evitar la vulnerabilidad financiera del beneficiario tras la pérdida de la persona que generaba la mayor parte de los ingresos. Esta pensión cubrirá las necesidades económicas futuras. Para ser considerado beneficiario de la pensión de viudedad, se requiere un vínculo con la persona fallecida a través del matrimonio o pareja de hecho. Si el fallecimiento fue causado por enfermedad común, se necesita cumplir uno de los siguientes requisitos: tener hijos en común o haber estado casados al menos un año antes del fallecimiento. En el caso de haber sido pareja de hecho antes del matrimonio, no se exige un periodo mínimo de tiempo de matrimonio, siempre y cuando la convivencia total supere los 2 años. Si el cónyuge estaba separado judicialmente o divorciado, podrá acceder a la pensión de viudedad si no ha vuelto a casarse o formar otra pareja de hecho, y además es acreedor de la pensión compensatoria de separación o divorcio. Una excepción es si puede comprobar haber sido víctima de violencia de género en el momento de la separación o el divorcio, incluso si no es acreedora de la pensión compensatoria. Otras situaciones que permiten acceder a la pensión de viudedad son si el matrimonio se declara nulo y se le otorga una indemnización, siempre y cuando no se haya vuelto a casar. En el caso de parejas de hecho, deben demostrar que el fallecimiento fue después del 01/2008, que formalizaron la pareja al menos 2 años antes del fallecimiento y que hubo una convivencia continua de al menos 5 años antes del fallecimiento. Análisis experto. La prima de riesgo de las pensiones y su impacto económico, equivalente a 5 veces el PIB español. En España, la deuda implícita del sistema de pensiones ha superado ya 5 veces el Producto Interno Bruto de la economía, según la última tabla de pensiones del Instituto Nacional de Estadística. Esta información alarmante fue revelada por Enrique de Besa, miembro del Instituto de Políticas de Bienestar Social y coordinador del Grupo de Investigación del Instituto de Actuarios Españoles en Pensiones Públicas. De acuerdo con de Besa, la suma de seguridad social y clases pasivas ha alcanzado la cifra de 6.148 millones de euros, lo que equivale a 5 veces el PIB. Esto se considera una deuda implícita, comparable con la prima única que se debería pagar para asegurar las pensiones de los pensionistas actuales y los afiliados que están cotizando. Dicho esto, cambiar a un sistema de capitalización sería sumamente costoso, ya que habría que pagar esa gran cantidad de dinero, además de acumular fondos para los futuros jubilados. En el transcurso del año 2021, los derechos de pensiones devengados en seguros sociales aumentaron en 437 millones de euros, un aumento del 3,9%. Este incremento se debe a las cotizaciones sociales efectivas de empleadores y empleados, así como a las cotizaciones suplementarias estimadas de los hogares al sistema. Sin embargo, también se han reducido los derechos derivados de las prestaciones por pensiones a pagar durante el ejercicio, así como otros conceptos como cotizaciones imputadas y variaciones actuariales. Por otro lado, la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, presentó un informe sobre pensiones que estima un aumento adicional de 10.000 millones de euros en el gasto de prestaciones para el año 2024, lo que elevaría el gasto total anual a 180.000 millones de euros. Asimismo, el informe destaca que el gasto en pensiones superaría el gasto conjunto de las administraciones públicas en sanidad y educación. Este aumento en el gasto de pensiones en 2023 ha sido catalogado como el mayor incremento anual de la historia,
triplicando la tasa de crecimiento de los últimos 15 años. La pensión media ha aumentado a 1.197 euros, con una pensión media de jubilación de 1.377 euros. Además, el número de pensionistas ha aumentado en 109.000 en comparación con el año anterior. En diciembre, la Seguridad Social destinó un récord de 120,8 millones de euros al pago de la nómina mensual de las pensiones contributivas. Esto se debe a que las pensiones han aumentado un 8,5% como resultado de la inflación entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. A pesar de estos gastos récord, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que el gasto en pensiones representó el 11,8% del PIB en los últimos 12 meses, una disminución en comparación con los años anteriores. Cambios normativos en España a partir del 1 de enero de 2024. Impacto en pensiones, autónomos y sector inmobiliario. Grandes cambios para empezar el año. A partir de este 1 de enero de 2024, entrarán en vigor una serie de modificaciones importantes en diversas áreas. Vamos a repasar todas estas novedades siguiendo las reglas del storytelling en español. En primer lugar, debemos destacar los cambios en las cuotas de autónomos. El nuevo sistema de cotización basado en los ingresos reales de los autónomos seguirá desarrollándose en este año. Se establecen 15 tramos de cuotas que oscilan entre los 225 y los 530 euros, dependiendo de los rendimientos netos. Además, los autónomos podrán ajustar su cotización cada 2 meses, adaptándola a las previsiones de ingresos de cada temporada y su actividad profesional. Esto implica que todos aquellos que se hayan dado de alta como autónomos en 2023 deberán realizar obligatoriamente la declaración de la renta a partir de este año. En cuanto a las pensiones, se prevé un aumento del 3,8% para las pensiones contributivas. Las pensiones mínimas contributivas, por su parte, aumentarán un 6,9%, excepto para las personas viudas con cargas familiares, cuyo incremento será del 14,1%. Con esta subida, la pensión media de jubilación aumentará en 734 euros al año, mientras que la pensión media del sistema aumentará en 638 euros anuales. Los funcionarios también recibirán un aumento salarial. Más de 3,5 millones de empleados públicos verán incrementados sus salarios en un 2%, con la posibilidad de un aumento adicional del 0,5% en función de la evolución del IPC. Este incremento se suma a los aumentos salariales de años anteriores. En cuanto a los alquileres, se establece un límite máximo de actualización anual de la renta del 3%. A partir de ahora, la persona arrendataria podrá negociar con el arrendador el incremento en la renta, pero en caso de no llegar a un acuerdo, la variación no podrá exceder el 3%. Este límite se aplica también a los grandes tenedores de inmuebles. En otro ámbito, el salario mínimo interprofesional arranca el año en 1.080 euros al mes por 14 pagas, a la espera de la decisión final del gobierno sobre su eventual aumento. Esta decisión, que será resultado de las negociaciones con sindicatos y empresarios, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. En cuanto a los peajes, se prevé un aumento del 5% al 6,65% en las tarifas, dependiendo de cada concesión específica. Esto implicará un incremento en el coste del uso de las autopistas. Por último, los servicios y suministros también sufrirán ajustes en sus tarifas. El IVA de la electricidad pasará del 5% al 10%, y el del gas subirá al 10% en el primer trimestre del año para regresar al 21% después. Además, otros impuestos relacionados con la electricidad también se modificarán a lo largo del año. La tarifa de último recurso del gas natural aumentará en un 8,19%, mientras que las tarifas de las telecos y los sellos postales también experimentarán aumentos. Estas son las principales novedades que llegan con el nuevo año, una serie de cambios que impactarán en diferentes aspectos de nuestra vida y economía.